Bien. Bueno, pues ahora vamos a eh, profundizar un poquito en algunos conceptos. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer lo que está en pantalla, donde dice la cristiandad? ¿Quién dice yo? Yo. Por favor. La cristiandad, inclusive la mayoría del judaísmo, se han enfocado en el eje y lo racional. En este estudio hemos analizado también el eje X. Las fuerzas no se oponen, pero que se equilibran lo irracional. La puerta estrecha por la cual debemos entrar al reino de los cielos es actuar donde convergen X y Y. Esto lo logramos a través del servicio genuino, buscar lo completo en un mundo incompleto. Génesis 17:1, Mateo 19:21, tercera de Nefi 12:48. Aún así, solo es rectificación en Isaías 64:6. Siempre somos siervos útiles. Mosía 2, del 20 al 24. Muy bien. Quiero pedirles, gracias hermana, quiero pedirles que por favor me ayuden a buscar estas escrituras para que las analicemos a la luz de esto que está aquí, porque ya estamos a punto de entrar en el conflicto, lo que los adventistas llaman el conflicto de los tiempos. Es un conflicto real que existe desde la vida antes de que el mundo fuese creado, pero vamos a hablar de esta parte del mundo creado, de cómo empiezan los problemas en esta parte del reino, pero necesitamos tener las bases. Y entonces vamos a ver esas bases en las escrituras que están ahí mencionadas. Y entonces solamente en lo que ustedes van buscando estas escrituras. 17:1, hermano, cuando usted me diga. Ok. Nada más les explico brevemente lo que está en imagen. Es el plano cartesiano que les había mencionado. Y generalmente en el cristianismo y en el judaísmo se habla del eje de las Y, de lo que va de lo profundo hacia lo elevado. Y esa es la parte racional, lo racional de las escrituras. Y entendemos cómo podemos buscar a Dios, acercarnos a Él, o alejarnos, o aprovechar la parte del mundo material para obtener ventaja en el mundo espiritual. Y hasta ahí estamos bien. El problema y la razón por la que a veces surgen otras ideas de pensamiento, otras iglesias, otras denominaciones, otras ramas del judaísmo, es cuando entramos en el eje de las X, la horizontal, porque ahí entramos a la parte de cómo se trabaja eso. Y entonces encontramos como opuestos en el eje a la justicia y la misericordia. Esa es la principal razón de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo se va totalmente hacia la misericordia y el judaísmo hacia la justicia. Pero ese es el gran secreto. Y estos están manifestados a través de los 4 elementos básicos o elementales de la historia, que es el aire representando al espíritu, la tierra representando al cuerpo o el mundo material, el agua representando la justicia y el fuego representando la misericordia. Entonces ahí empezamos. Yo quisiera nada más que no se fueran con una idea meramente metafísica, solamente veámoslo como conceptos. Es una simbología, vamos a decirlo así. Si nos metemos en una onda más metafísica, empezamos a caer en budismo y taoísmo. Entonces, esto vamos a verlo solamente como conceptos. Fuego representa misericordia, agua justicia, el aire al espíritu y la tierra al cuerpo. Y hemos hablado de los materiales, perdón, de los elementos
que, que rigen el plan de salvación y el reino de los cielos. Ejad, que es la unidad, Abba, que es amor, Ketel, que es caridad, Or es luz, y prácticamente todo esto está en relación a Jaín, que son vidas, o vida en general, como ustedes quieran interpretarlo. Yo prefiero el término vidas porque no solamente afectamos nuestra propia vida, sino la vida de los que nos rodean. Entonces, ese es el concepto que el reino de los cielos afecta a más de una persona. Bien, vamos a ver estas escrituras. Decíamos que entonces entrar por la puerta estrecha es trabajar en donde converge la X y la Y. Cuando una persona simplemente se queda en X y Y no hace nada, se convierte en una persona indiferente. Es un totalmente tibio. Ni bueno ni malo, ni progresa, ni desprogresa. O sea, simplemente es un vegetal. Un vegetal humano, ¿no? Pero cuando actuamos en ese punto cero, entonces viene lo irracional, ahí donde decimos, bueno, si estamos en el punto cero, entonces ¿hacia dónde me muevo? Bueno, aquí es donde viene lo interesante, porque juntamos lo irracional con lo racional. Y vamos a ver qué dice primero Génesis 17:1 y por favor. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien. Es una escritura muy fuerte, muy profunda. No es tan simple como se oye. Ya el hecho de que el Dios de Israel le diga, anda delante de mí, ya es digna de un análisis profundo. Pero además de eso le agrega, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ahí vemos la condicionante, ¿no? Del convenio abrámico. Vamos a ver, ahorita todavía no las vamos a analizar porque vamos a analizarlas todas juntas. Vamos a ver ahora Mateo 19, versículo 21. Ya, le leo. Dice, y le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente una escritura muy profunda, pero ahora es más intensa todavía, porque le dice, si quieres ser perfecto, o sea, se lo está dando como opción. Jesús pudo haberle dicho nada más, vende lo que tienes y sígueme, pero le da esa opción. Si quieres ser perfecto, véndelo todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, ya no es anda delante de mí, sino ahora ve a mi lado. Entonces ya empieza a tener otros matices que también son muy intensos y muy profundos. Ahora tercer Nefi, capítulo 12, versículo 48. ¿Quién dice yo? Dice, por tanto, quisiera que fueseis perfecto, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, muchas gracias. Esta es una escritura que está en relación a lo que se dijo en Mateo, cuando Cristo estaba vivo, como un ser mortal, y él había dicho solamente, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Pero ahora él, ya como un ser resucitado, se agrega en esta lista y dice, sean perfectos como yo y como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ahí vemos otra cosa más que se agrega a este análisis, que es precisamente la resurrección. Ok, desde este punto de vista general en el que estamos viendo estas escrituras,
Eh, ¿qué elementos ustedes notan que es lo continuo, lo que se está pidiendo? Ser perfectos. Muy bien. La palabra hebrea para perfecto, o que se ha traducido como perfecto, en realidad significa completo, ser completos. Y yo quisiera saber ustedes qué consideran que sea una persona completa. ¿Cómo considerarían que alguien es una persona completa en sí misma? Pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Es el primero y el único, perfecto, completo. Y nosotros a lo que aspiramos es alcanzar la estatura del varón, del varón perfecto, de Jesucristo. Entonces, por eso, en primera instancia, yo considero mucho su último mandamiento: amados unos a otros como yo os he amado. O sea, si nosotros, yo considero, si yo vengo y tomo ese punto de partida de tratar de amar a los demás como Jesús me ama a mí, yo tengo que amarlos sin reproches, sin pretensiones de que haga lo que yo quiero, como yo quiero, aceptarlo como es, y hasta donde Él lo permita, pues orientarlo y ayudarlo. Yo siento que Él es el único perfecto. Muy bien, hermano. Para mí me gustan mucho los dos grandes principios: amarlo a Él y servir a los demás. Siento que eso me desarrolla características en mí que me permiten irme perfeccionando como ser físico para estar en un equilibrio con mi ser espiritual. Porque Ok. si Él no está en mi corazón, ¿cómo podría yo querer crecer? ¿Y cómo podría yo comprender su creación y su amor? El amarle me acerca un poco más a mi ser espiritual, a lo que yo soy. Ok, excelente. Cuando estaba en la facultad, mi maestro de psicología, él era de la corriente freudiana, eh, y él decía algo que me parecía muy interesante. Él no creía en Dios, él se declaraba ateo, sin embargo, él decía algo que él lo creía muy importante, y él decía que entre las relaciones humanas existe la figura de Dios para que las personas no se enfermen. Si quitamos a Dios de entre la sociedad, las personas se enfermarían porque empezarían a amar desproporcionadamente. Dios lo que hace es equilibrar la forma en la que amamos. Y me pareció muy sabia esa forma en la que él veía por qué es que el ser humano creó a Dios, pero en realidad sabemos que es al revés, ¿no? Pero realmente si nosotros no tenemos a Dios en medio de ese amor al prójimo y en medio de ese amor hacia nosotros mismos y, y, y lo quitamos a Él de en medio, entonces realmente se convertiría en un amor enfermizo, un amor desproporcionado y nos llevaría a cometer gravísimos errores. Nos dice Uriel, la palabra completo, perfecto, es malé o es otra. Bueno, yo tengo entendido que es esa, que es malé. Lo que a veces pasa con el hebreo es que tienen como palabras homónimas. No, bueno, no son homónimas. Bueno, sí, que se usan con el mismo, con la misma aplicación, perdón, el mismo Sinónimas, ¿no? significado, pero diferente aplicación. Pero sí, ya hasta donde yo sé, sí es esa. Perdón, hermana. Digo que si te referías a las sinónimas. Sí, sería sinónimas. Ajá, más bien sí sería sinónimas. O sea, que son diferentes, pero tienen el mismo significado. Muy bien. Ok, ustedes
hablado un poquito acerca de lo que significa ser completo y han hablado de cosas muy importantes, que es el amor al prójimo y el amor a Dios. Son cosas que nos ayudan a ser completos. Quiero que notemos dos indicaciones que se dan. A Abraham le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Al joven rico le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces, vemos ahí dos indicaciones que aparentemente son iguales, pero no son iguales, son diferentes. ¿Qué significa anda delante de mí? Marcar sus pasos. O sea, eso como que me llegó a la mente, no sé. Ok, ayúdeme nada más a definir un poquito más esa parte, cómo es marcar los pasos. Yo también estoy tratando de entender eso. Solo me llegó a la mente. Ok, bueno, ahorita vamos a analizar esa frase porque es muy buena, de hecho prácticamente eso se podría traducir en una forma más coloquial, que es así como que marca tus Anda, pasos. anda delante de mí sería como hacer las cosas que el Señor ha hecho, como servicio, ayudar a las demás personas. Anda delante de mí, obedecer los mandamientos que el Señor nos ha dado en sus escrituras. Bueno, es lo que yo creo, no sé. Muy bien, esa es una explicación muy interesante y ahorita la vamos a analizar. Uriel, Ay, listo. Me llama la atención esta escritura en particular entre todas las demás, porque esta no lo había analizado, ¿no? Esta escritura se la dijo, bueno, era de Dios y me parece que mencionaba que se le apareció a Abraham, ¿no? Entonces no es solo algo normal, sino que ya estamos hablando de una presencia, ¿no? sí, Si no mal recuerdo. En segundo lugar, pues hay que recordar las tradiciones pues hebreas, ¿no? O bueno, sí, en esos tiempos. Yo me imagino a Dios como un líder, ¿no? Como un líder de un harem. Y entonces en esas épocas, si no estoy confundiéndome, se acostumbraba que los líderes o lo más valioso era lo que se quedaba atrás. Y entonces todo lo demás avanzaba y lo último que quedaban eran las cabezas, ¿no? O sea, los líderes, ¿no? Se expresa así también, por ejemplo, cuando Jacob va a Peniel a visitar bueno, pasa por Peniel para visitar a su hermano Saúl. Jacob visita a Saúl, sí, a Saúl. Pues primero pasa a través del río a todos sus criados y a toda su familia y se queda él solo, ¿no? Bueno, entonces esto me lleva a muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el que le diga a Abraham que vaya delante de él y ande con rectitud, pues está hablando de que le está dando una promesa a Abraham de protección. Está andando bajo su vigila. Y en segundo, bueno, pues sí, está demostrando esta parte protectora de Dios y de líder, ¿no? muy bien, muchas gracias. En efecto, esto que menciona bien nos da un ejemplo que es muy interesante y quisiera que nos colocáramos en esto que nos está mencionando. Cuando uno va delante, los ojos de uno van hacia el horizonte, hacia donde estemos mirando, pero no sabemos quién va atrás de nosotros. En este caso, Abraham se le dice, anda delante de mí. Y en el caso del joven rico le dice, sígueme.
En lo que tenemos en pantalla, en el texto, nos dice que la puerta estrecha por la cual debemos entrar al reino de los cielos es actuar donde convergen X y Y. Esto lo logramos a través del servicio genuino. Buscar lo completo en un mundo incompleto. Entonces, es decir, buscar lo perfecto en un mundo imperfecto. Cuando nosotros vamos delante de Dios es porque hemos tomado la iniciativa. Y entonces nosotros nos paramos adelante y estamos dispuestos a hacer cosas de nuestra propia voluntad. Pero cuando nos dice, ven, sígueme, es cuando dice, sé imitador de mí. Lo que yo hago o lo que ves que yo hago, ahora hazlo tú. Y entonces ahí es donde entra esta parte que ustedes mencionaban. Dios, Abraham amaba a Dios y con ese amor él toma la iniciativa de querer ser el padre de muchedumbres. En el libro de Abraham, en la perla de gran precio, encontramos que él buscaba las bendiciones de los padres. A él no se le dijo, debes buscarlas, mira, te exhorto a que lo hagas. No, él quería obtenerlas a pesar de que él había crecido en un ambiente idólatra. Pero él tomó la iniciativa, él fue proactivo y entonces anduvo delante de Dios. El joven rico recibió la instrucción y se le dijo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Y muchas personas a veces nos vamos con la idea de que eso era el ser perfecto, el vender las riquezas y hacerse pobre para dárselo a otras personas. La verdadera perfección se logra cuando seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Amar al prójimo como Él nos amó a nosotros, no como a nosotros mismos, sino como Él nos amó primero. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Estuvo dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y entonces, ahí hasta esa magnitud de decir, mi amor tiene que ser tan equilibrado que tengo que luchar por mí, pero tan equilibrado que tengo que estar dispuesto a morir por otro. Y entonces eso parece una locura. O sea, uno diría así como que esto es totalmente irracional. ¿Cómo voy a estar luchando por mí cuando voy a dar la vida por otro? Ahí es donde converge X y Y. Esa es la famosísima puerta estrecha. Cuando estamos dispuestos a dar lo que somos, siendo lo máximo. Y entonces, en tercera de Nefi, viene el complemento, porque después de haber dado la vida, entonces la volvemos a tomar. Y realmente somos perfectos como Él y el Padre, que son perfectos. Y entonces vemos cómo en el servicio genuino nos perfeccionamos mientras perfeccionamos a otros. Y es un ganar-ganar del reino de los cielos. Eh, Suena así como si fuera un poco Herbalife y esas empresas piramidales, pero en realidad no es un mensaje de un evangelio de prosperidad, es un mensaje real, porque así opera el reino de los cielos. Si nosotros servimos a otros, perfeccionamos a nuestro ser y perfeccionamos al de los demás. Y esto es algo más que Tikkun Olam. Sin embargo, aquí viene el pero. Dice más abajo en lo que está en pantalla, aún así, todo lo que hacemos solo es rectificación. Ayúdenme a leer Isaías 64, versículo 6.
Es una escritura muy fuerte y no sé cuál de las dos sea más fuerte, si la de Mosía o la de Isaías, pero vamos a leer Isaías primero y después vamos a leer Mosía, Mosía 2. ¿Quién me ayuda con Isaías? Ya voy. Por favor. Yo leo, Juan. Adelante. Tú tomaste Y todos mi nosotros me la somos como regresaste. suciedad, y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Y todos nos marchitamos como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevan como el viento. Muy bien. Es una escritura bastante fuerte, pero prácticamente, ¿qué dice de nuestras justicias o de nuestras buenas obras? Dice, como trapo de inmundicia. Así es. Todo lo bueno que podamos hacer y decir en el servicio al prójimo y en el servicio a Dios, no es más que un trapo de inmundicia. Es el trapo con el que limpiamos nuestra propia inmundicia. Entonces, realmente, aquí la pregunta sería, ¿avanzamos algo o nada más rectificamos? Tratamos de que todo lo malo que hemos hecho, compensarlo con algunas cosas buenas. Vamos a ver qué dice el rey Benjamín en Mosía capítulo 2, versículos del 20 al 24. Él lo expresa de otra manera, un poquito más diplomática, como un rey, pero no deja de ser menos fuerte. ¿Quién me ayuda con Mosía capítulo 2? Le leo. Dice, os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros. Os digo que si vivieseis aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándonos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad y aún sustentándoos momento tras momento. Digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. He aquí todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos prosperaréis en la tierra y Él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. Y ahora bien, en primer lugar, Él os ha creado y os ha concedido vuestras vidas, por lo que sois deudores. Y en segundo lugar, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente, y por tanto os ha pagado. Y aún le sois deudores, y le sois y le seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Muchas gracias. Es una escritura maravillosa. eh, y, y en esto que explica el rey Benjamín, es donde encontramos lo que comentaba hace un ratito Uriel. Tenemos a un Dios que va atrás de nosotros, que nos va protegiendo, nos va cuidando, y donde nosotros vamos sembrando como seres eh, proactivos, nosotros empezamos a sembrar lo que es bueno, y entonces eso que hemos sembrado, Dios, que va a la retaguardia, empieza a darle vida y empieza a prosperar eso que hemos nosotros iniciado. Y en Cristo vemos que las posiciones cambian.
En Cristo vemos que Él va adelante y nosotros lo vamos siguiendo. Él va preparando el camino, va dando primero la bendición y nosotros entonces con esa bendición vamos actuando. Y entonces aquí es donde se ve esa parte que el rey Benjamín menciona. Nosotros hemos recibido bendiciones en automático por el simple hecho de existir. Pero además, cuando nosotros decidimos hacer lo que es justo, Él nos bendice porque hemos seguido el camino que estaba trazado. Y entonces dice, ¿en dónde está entonces nuestra jactancia? Y usa el término de servidores improductivos. El libro de Mormón en versiones más viejas usa el término servidores inútiles. Entonces, lo que quiero que notemos es que la gracia, es esa famosísima gracia del Nuevo Testamento, en realidad estaba presente en el Antiguo Testamento. Nadie puede ser perfecto por sí mismo, a menos que haya una manifestación de la gracia. ¿Y en dónde se manifiesta la gracia? En la resurrección, en esa promesa de resurrección. Por eso es que desde el principio de los tiempos, el Evangelio se ha enseñado en toda su claridad y en toda su plenitud. Desde los tiempos de Adán se enseñó que vendría un redentor, una figura que traería esa gracia que nos haría falta a nosotros para ser como el Padre, para que nosotros seamos la verdadera imagen y semejanza del Dios que nos creó. Y entonces, no solamente lograr una rectificación, sino una perfección. Y eso se logra solamente a través del Mesías que tendría que venir en el meridiano de los tiempos. Cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, ellos se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta de que estaban desprovistos de cualquier cosa que les pudiera estar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Mata a un cordero y les ofrece unas túnicas. Y en estas túnicas no solamente los protege del viento y del frío, sino que les manifiesta su gracia. Y les dice, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, mi gracia estará contigo. Mi gracia te seguirá cubriendo. Y eso es lo maravilloso de este relato de la creación y de la caída, porque a pesar de las necedades de nosotros como seres humanos, siempre su gracia va a estar presente. En el simple hecho de respirar, ahí está manifestada su gracia. Y si hacemos lo que es correcto, Él nos bendice y se manifiesta una doble porción de su gracia. ¿Todo con qué fin? Con el fin de que seamos perfectos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Simplemente andar delante de Dios el Padre, siguiendo los pasos de el Mesías, y entonces la gracia sobreabundará. Y cuando llegue el momento preciso, seremos levantados de entre los muertos para recibir esa parte que nos faltaba. Eso es gracia. Y realmente, como podemos verlo, está completamente manifestada en la Torah. No es algo ajeno. Y el Evangelio se ha enseñado así desde el principio. Desafortunadamente los seres humanos somos necios. Y entonces hemos hecho que nuestro mundo vaya cayendo cada día más. Pero bueno, diríamos, no estamos tan mal, porque hasta ahorita no ha habido un diluvio, no ha habido una destrucción en nuestro tiempo, pero sí lo hubo una generación que sobrepasó todos los niveles de maldad, y esa fue la generación de Noé. Pero, ¿cómo es que llegó hasta ese punto? ¿Qué hizo que un pueblo que era tan puro, que estaba todavía en conexión con el primer hombre, se desvirtuara tanto? Y eso es lo que con lo que vamos a concluir en la clase del día de hoy. Cierro esta sesión
y ya solamente regreso para las conclusiones, ¿sale?